Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual. Hoy vamos a dedicarnos al apartado 5 de la unidad 7 de vectores en el espacio. Este apartado 5 va a tratar sobre base de vectores y coordenadas de un vector con respecto de una base. Vamos a hablar de qué es una base y luego de qué son las coordenadas con respecto de esa base. Como siempre, empiezo por la teoría y luego llevaré a cabo una serie de ejemplos prácticos con el fin de que, se entienda un poco de qué estamos hablando. Vamos a empezar primero por la definición de lo que es una base. Entonces, vamos con los conceptos teóricos. Vamos a hablar primero de una base de vectores. Y vamos a ver su definición teórica. Una base de vectores del espacio donde estamos, de V3, es un conjunto de vectores que vamos a denotar así, U sub 1, U sub 2, U sub 3, de vectores linealmente independientes. ¿Por qué son tres vectores? Pues porque estamos en el espacio, estamos en V3. El máximo de vectores linealmente independientes que pueda haber aquí son 3. Por eso yo no puedo poner aquí, por ejemplo, 4 vectores, ¿de acuerdo? Porque ya serían linealmente dependientes. Entonces, una base de vectores es un conjunto de vectores linealmente independientes de tal forma que cualquier otro vector que nosotros cojamos de V3 se puede expresar como combinación lineal de esos tres, de los que forman la base, como combinación lineal de U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Es decir, si nosotros cogiésemos cualquier otro vector, V, perteneciente al espacio, el conjunto de vectores, entonces V se podría escribir como A por U sub 1 más B por U sub 2 más C por U sub 3. Y siempre sería posible encontrar estos números A, B y C. ¿De acuerdo? Pertenecientes a R. De esta forma, podríamos afirmar entonces que si tenemos tres vectores no nulos, si tenemos tres vectores no nulos en V3 y además linealmente independientes, entonces esos tres vectores formarían una base de V3. Es decir, cualquier trío de vectores no nulos y linealmente independientes en V3 forman una base. Esa sería la primera definición. Base de vectores. Es un conjunto de vectores linealmente independientes de tal manera que si yo cojo cualquier otro vector, este vector se puede expresar como combinación lineal de ellos. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto. Vamos con otro concepto, que es el concepto de base canónica. Luego hablaremos de ella más detenidamente. Y la base canónica es la formada, base canónica de V3, es el conjunto de vectores siguiente. Es el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa base, esos tres vectores forman una base, puesto que son linealmente independientes. Y además esa base, como veis, tiene un nombre, base canónica. Eso significa que esta base va a ser importante.
Y va a ser importante porque es la base que nosotros normalmente estamos utilizando cuando damos las coordenadas de un vector. Cuando yo os doy las coordenadas de un vector, en los ejercicios anteriores y os hemos dicho las coordenadas son 3, 1, 4. La estamos dando en la base canónica. Es la base que nosotros siempre utilizamos, más que nada por la sencillez de los vectores que la forman. El vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Como ya digo, ahora hablaremos un poquito de ella. Vamos a hablar de el concepto ahora de base ortogonal. Una vez conocido el concepto de base, vamos a ver ahora los tipos de bases que puede haber. Una base ortogonal es aquella formada por vectores tales que, si cogemos dos cualesquiera de ellos, son ortogonales entre sí. Ortogonales entre sí. El concepto de ortogonal es lo mismo que perpendiculares. Es decir, que forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Pues en una base, si yo cojo dos vectores cualesquiera y entre ellos son perpendiculares, son ortogonales, entonces tenemos una base ortogonal. La base canónica va a ser una base ortogonal. Ahora voy a dibujarla y lo vamos a ver. Mis dibujos en R3 pueden dejar mucho que desear, pero vamos a intentarlo. Y luego, además de base ortogonal, tenemos lo que se llama base ortonormal. Otro concepto de base. Una base se dice ortonormal si los vectores que la forman además de ortogonales tienen módulo igual a 1. 1. ¿De acuerdo? Esto también lo cumple la base canónica, porque hemos dicho que los tres vectores son perpendiculares entre sí y además si calculáis el módulo de cada uno de ellos nos va a dar 1. Luego, la base canónica es una base ortonormal. ¿De acuerdo? Hemos visto pues el concepto de base, base canónica, lo que es una base ortogonal y lo que es una base ortonormal. Voy a hacer un dibujo ahora de la base canónica, tal y como he prometido antes. Ahora estamos en 3 dimensiones, no estamos en el plano, sino que estamos en el espacio. Nuestro eje X va a ser este de aquí, nuestro eje Y va a ser este de aquí y nuestro eje Z va a ser este de aquí. Luego, la base canónica es la base formada, hemos dicho, por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si los dibujamos, el primer vector sería el 1, 0, 0, es decir, estaría aquí, ¿no? Ese es el primer vector, el 1, 0, 0. El segundo vector sería el 0, 1, 0, 0 en la X, 0 en la Z, pues sería este, 1 en la Y, ese sería el segundo vector. Y el tercer vector sería el que tiene 1 en la Z. Esos vectores tienen módulo 1 porque
si los medimos, esto es un 1, si los medimos miden 1 y además si hacemos un poquito de visión espacial, los vectores forman 90 grados entre sí, son vectores, aquí hay 90 grados y 90 grados, son vectores ortogonales, por lo tanto por eso decimos que la base canónica es una base ortonormal. Vamos a hablar ahora de las coordenadas de un vector cualquiera, v, con respecto de una base. Una base que vamos a denotar por B mayúscula de base y vamos a suponer que está formada por los vectores u1, u2, u3. En V3, por supuesto, con 3 coordenadas. Y entonces las coordenadas de un vector con respecto de una base es lo siguiente. Llamamos coordenadas de un vector respecto de una base a la terna, es decir, 3, a la terna ordenada de números reales. Decimos ordenada porque no es lo mismo que yo os dé un vector de coordenadas 3, 2, 1 que un vector de coordenadas 1, 2, 3. No es el mismo vector. Por eso habla de terna ordenada de números reales, que vamos a denotar por X y Z, de tal manera que el vector V se puede escribir como X por U sub 1 más Y por U sub 2 más Z por U sub 3. Ese sería el concepto de coordenadas de un vector. Estos números de aquí, X y Z, son las coordenadas del vector. Por lo tanto, podríamos decir que V tiene por coordenadas X y Z en la base B. Como ya estaréis imaginando, no es lo mismo escribir las coordenadas de un vector en una base que escribir las coordenadas de un vector en una base distinta. Por lo tanto, las coordenadas de un vector dependen de la base respecto de la cual esté expresado. Es decir, yo puedo tener un vector que en base canónica es el vector 3, 5, menos 2, pero si ese vector lo expreso con respecto a los vectores de otra base, ya no tendría esas mismas coordenadas. Lo que estoy diciendo en realidad es que un vector tiene coordenadas distintas respecto de bases distintas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algunos ejemplos que nos ayuden a comprender un poquito mejor la teoría que hemos visto. En el primer ejemplo, imaginaos que nos dan una base, nos está diciendo que es una base, formada por estos 3 vectores. Base de V3. Si no os creéis que es una base, lo único que tenéis que hacer es comprobar que estos 3 vectores son linealmente independientes entre sí. Y dado un vector V igual a 4 menos 2, 8, un vector de V3, si no nos dice nada suponemos que está escrito en la base canónica.
y nos pidieran expresar V respecto de la base B. O lo que es lo mismo, hallar las coordenadas de V con respecto de la base B. ¿Eso cómo se haría? Pues se haría de la siguiente forma. Para yo encontrar las coordenadas de V con respecto de la base B, tendría que encontrar tres números, X y Z, de tal manera que V se pudiera escribir como X por el primer vector, Y por el segundo vector y Z por el tercer vector. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir el valor de V, ¿no? Que es 4 menos 2, 8. Y si aquí hacemos operaciones con los tres vectores, nos quedaría X, X, 0, Y, 0, Y, 0, perdón, Z, Z. Si sumamos, nos quedaría 4 menos 2, 8, igual a, en la primera coordenada X más Y, en la segunda X más Z, en la tercera Y más Z. Si igualamos coordenada a coordenada, nos está quedando X más Y igual a 4, X más Z igual a menos 2, e Y más Z igual a 8. Nos está quedando aquí un sistema, ¿no? Con tres ecuaciones y tres incógnitas. Por ejemplo, podríamos despejar la Z de aquí, de la última ecuación. Sería 8 menos Y. Y podríamos sustituirla en esta. Aquí sería X más 8 menos Y igual a menos 2. O lo que es lo mismo, X menos Y igual a menos 10, ¿no? Si paso el más 8 al otro término. Y la primera ecuación la podemos dejar igual. Ya hemos reducido a dos ecuaciones. Pues si aplicamos reducción directamente, se iría la Y y nos quedaría 2X igual a menos 6. O lo que es lo mismo, X igual a menos 3. Ya tenemos la primera. La Y, por ejemplo, la podríamos sacar de aquí, ¿no? Y sería 4 menos X, es decir, 4 menos menos 3, que es 7. Y la Z la podríamos sacar de aquí, ¿no? 8 menos 7, que es 1. Aquí tenemos la Z y aquí tendríamos la Y. Por lo tanto, hemos averiguado ya que en esa base el vector 4 menos 2, 8 se podría escribir como 3. Ya sustituyo la X, la Y, este es menos 3, ¿eh? La X, la Y y la Z aquí. X, Y, Z, ya los conozco. Luego ese vector en esta base se podría escribir de esta forma. 7 por 1, 0, 1, más 1 por 0, 1, 1. Por tanto, las coordenadas del vector V con respecto de la base B son, y lo denotamos de la siguiente forma, vector V y como subíndice ponemos la base. Esto significa coordenadas de V con respecto de la base B. Y las coordenadas son precisamente los números que hemos averiguado. Las coordenadas de V con respecto de la base B serían menos 3, 7 y 1. Vamos a ver un segundo ejemplo que nos demuestra además que la base canónica es la base más fácil para trabajar con ella, porque imaginaos que tenemos eso, la base canónica, formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Base canónica de V3. Pues dado un vector cualquiera, V, por ejemplo,
el mismo, ¿no? Podemos coger 4, ¿cuál era? 4 menos 2, 8. Pues las coordenadas de este vector con respecto de la base canónica serían las siguientes. 4 menos 2, 8. Pues sería simplemente multiplicar la primera coordenada por el primer vector, la segunda coordenada por el segundo vector y la tercera coordenada por el tercer vector. Como veis es la base más fácil porque 4 por 1 pues sería 4, menos 2 por 1 tendría el menos 2 y 8 por 1 sería 8. Es decir, las coordenadas de v con respecto de la base canónica son exactamente las mismas coordenadas que teníamos. Por eso es la base más sencilla de utilizar. Si intentase dibujar, por ejemplo, un vector en la base canónica, por ejemplo, imaginaos que tenemos esto, x, y, z. De nuevo un ejercicio de imaginación para mi dibujo. Entonces, si tuviera la base canónica, los vectores que estoy cogiendo son este, este y este. Imaginaos que quisiera dibujar el vector, por ejemplo, 4, 2, 1. Pues sería 4 veces el vector 1, 0, 0, es decir, 1, 2, 3, 4, más 2 veces el vector 0, 1, 0, es decir, 2 para acá, más una vez el vector 0, 0, 1, es decir, una hacia arriba. Sería entonces este vector de aquí, ¿no? El vector que va desde el origen hasta aquí, pero claro, mirándolo en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Es muy difícil haceros el dibujo. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona la base canónica. La primera coordenada sería 4 veces el primer vector, la segunda coordenada 2 veces el segundo vector y la tercera, en este caso, una vez el tercer vector. Bueno, para terminar de comprender mejor la teoría, vamos a hacer 2 ejercicios de la ficha. El primero, el 19. El 19 nos dice, se sabe que un vector u de v3 tiene coordenadas menos 1, 2, menos 2 con respecto de la base b, que es la siguiente. 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, menos 1. ¿De acuerdo? Ese vector tiene esas coordenadas con respecto de esa base. Eso lo que quiere decir es que el vector u podríamos escribirlo como menos 1 por el primer vector, 1, 0, 0. Más 2 por el segundo vector, 0, 3, 0. Más menos 2 por el tercer vector, 0, 0, menos 1. ¿Lo veis? La definición de coordenadas con respecto de una base. ¿Vale? Menos 1, 2 y menos 2. Si hiciéramos las cuentas aquí, nos saldría lo siguiente. O visto de otra manera, esto no es lo mismo que esto de aquí. Por ejemplo, si sacamos el 3 hacia afuera y aquí si sacamos el menos 1 hacia afuera, ¿veis lo que ocurre? Ya tenemos aquí la base canónica, que es la que nos está pidiendo. Nos pide hallar las coordenadas de u con respecto de la base canónica. Por lo tanto, las coordenadas de u con respecto de la base canónica serían estas de aquí, ¿no? Menos 1 por 1, 0, 0, más 6 por 0, 1, 0, más 2 por 0, 0, 1. Luego las coordenadas de u con respecto a la base canónica son menos 1, 6 y 2. Y ese sería el ejercicio número 19. Aplicar la definición de coordenadas de un vector con respecto de una base.
Y ya para terminar la clase de hoy, vamos a ver el ejercicio número 22. En el ejercicio número 22 nos dan una base formada, bueno, una base no, nos dice un conjunto de vectores. Todavía no podemos afirmar que es una base. Nos dice, dado ese conjunto, el apartado A nos dice hallar el valor o valores de M para los cuales el conjunto es una base de V3. Para que tres vectores formen una base, vamos a escribirlo, para que sean bases, los vectores deben ser linealmente independientes. Luego tendríamos que estudiar cuál es el rango de la matriz formada por los tres vectores, ¿no? Tendríamos que estudiar el rango de esta matriz de aquí. Os recuerdo que el rango siempre nos daba el número de vectores que son linealmente independientes. Como tenemos un parámetro, la m, vamos a calcular el rango por determinantes. Vamos a calcular el determinante formado por los tres vectores y este determinante, para que los vectores fueran linealmente independientes, este determinante me tendría que dar distinto de 0. Pues vamos a calcularlo. Sería 0, 0, 0, 0, aquí 1 y el siguiente 0, es decir, el único producto que es distinto de 0 es este de aquí, 1 por menos 1 por 1. Luego este determinante vale 1 y vale 1 independientemente de m, el determinante vale 1. Por lo tanto, los vectores son siempre linealmente independientes para cualquier valor de m. ¿De acuerdo? Para todo m perteneciente a R, el determinante me ha dado 1. Si aquí me hubiera salido dependiendo de m, tendríamos que igualar a 0 y ya averiguar el valor de m. Sin embargo, pues nos ha dado que el determinante siempre es distinto de 0, luego los vectores son linealmente independientes para todo m. Y en el apartado B me dice obtener el valor de m para que el vector w, que es el vector 3, menos 1, 1, tenga coordenadas 2, 0, 1 con respecto de B. Coordenadas 2, 0, 1 respecto de B. Pues lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este vector, el 3 menos 1, 1, con respecto de B, tiene coordenadas 2, 0, 1, es decir, 2 por el primer vector, 0 por el segundo vector y 1 por el tercer vector. ¿De acuerdo? Las coordenadas de W con respecto de la base B son 2, 0, 1. Por lo tanto, lo que hacemos es, si operamos aquí, lo que nos quedaría es el primer vector, sería la primera coordenada sería 2 más 1, ¿no? 2 de aquí, 0 de aquí y 1 de aquí. La segunda coordenada sería 0 de aquí y menos 1 de aquí. Y la tercera coordenada sería 0 de aquí y m de aquí. Igualando coordenada a coordenada, vemos que efectivamente se cumple, ¿no? 2 más 1, la primera es igual a la primera, la segunda es igual a la segunda y se debería de cumplir que la tercera fuera igual a la tercera. Luego, el valor que estamos buscando de m es m igual a 1. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy dedicada a base de vectores y coordenadas de un vector con respecto de una base. Y bueno, como sabéis, me tenéis disponible a mí y tenéis disponible también a Paco Hortus para cualquier duda que pueda surgir. Un saludo y mucho ánimo.